Cantaba Pedro Piedra para iniciar este semáforo de día miércoles 18 de junio. Ya estamos cerquita del viernes, que es feriado, y además es mi cumpleaños, ¿viste? Que paso el dato ahí. Excelente. Viernes 20, claro, y estamos llegando al famoso solsticio, no tan celebrado por los pueblos originarios Sí, po, del hemisferio sur. superimportante. Bueno, y ya están escuchando a nuestro invitado, él es Juan Pablo Peragalo, y nos va a estar contando sobre un ciclo, él es curador del ciclo de la nueva propuesta de futuros posibles del CEP, que se llama Procesos Creativos. Procesos creativos, sí. ¿Cómo está Juan Pablo Peragalo? Muy bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Además que egresado de la Universidad de Chile también. Sí, estudié en la Chile, así es que estar acá es un reencuentro también, siempre. ¿Y Siempre qué recuerdos tienes de esos años? Todo este teatro, ¿cierto? Sí, estudié teatro, estudié actuación en la Universidad de Chile. Nada, fueron años importantes, fueron años interesantes. Hicimos varias compañías, ahí es donde partió la compañía Teatro de Chile, que formamos con Manuel Infante, Héctor Morales, todos éramos compañeros de curso o de generación más o menos cercana. Hicimos obras como Prat, que fue tan bulliciosa. Sí, así que es súper bonito estar aquí en la radio Universidad de Chile. Qué bien, pues bienvenido a tu casa. Felicitaciones también por el premio. Claro, es muy importante, ¿eh? Sí, pues, súper. Sí, súper, claro. súper. Y fue muy bonito también ver esfuerzos de distintas zonas del país, como un compromiso con distintos géneros de música chilena, Sí, así con orgullo siempre colaborar en la comunicación de la cultura nacional. sí. Y bueno, te quería preguntar sobre este ciclo que están co-curando con Javiera Parada Sí. desde el Centro de Estudios Públicos llamado Procesos Creativos, que es bien interesante porque nos permiten ver lo que uno suele no ver, ¿no? Los procesos que devienen en obras de artes escénicas, por ejemplo, Claro, o podcast. es un poco el objetivo del ciclo es efectivamente armar, bueno, igual se venía dando en varios lugares como Checoslovaquia o en el GAM o en otros centros culturales donde se hace esto de abrir estas aperturas de procesos. Como formato ciclo yo no lo he visto mucho. Entonces, me pareció interesante poder profundizar en esa propuesta. Las artes escénicas y el teatro en específico se están replanteando en este minuto porque estamos en un momento donde hay que buscar horizontes nuevos también, hay que buscar nuevas asociaciones también, porque los recursos no son los óptimos, quizás no se utilizan de la mejor manera tampoco, no sé, en fin, pero en el fondo hay que generar nuevas instancias y procesos creativos viene un poco a cumplir esa misión desde un punto de vista personal de poder otorgar un espacio para el teatro, para las artes escénicas, que ojalá sea un espacio que pueda perdurar en el tiempo, en donde funcione como una vitrina, pero no una vitrina como de la obra final, que es lo más habitual, sino como una vitrina del camino, el recorrido que tiene un artista al momento de tener una idea en el inicio y el camino que recorre justamente para poder llegar a su obra, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, muy interesante este ciclo de procesos creativos del CEP y vamos a abordar las 4 sesiones, pero quisiera partir con lo más inmediato, ¿no? Porque el tiempo siempre vuela en la radio, ¿no? Sí. Hoy tenemos una invitación para conocer los procesos creativos de la directora y dramaturga Carla Zúñiga. Sí. Y cuéntanos sobre la invitación para hoy, para la gente que nos escuche y nos encontremos hoy en el CEP en la tarde. Bueno, hoy día Carla Zúñiga ella está desarrollando un proceso de creación en torno a una obra que se llama Perdido en el Espacio. Carla, bueno, sabemos que es dramaturga, además de directora. Ella, en este proceso, o sea, la apertura a la que vamos a asistir hoy día es una lectura dramatizada de esta obra que se llama Perdidos en el Espacio. Donde va a estar ella junto a su elenco, también está asistiendo parte del equipo de diseño y lo interesante es que, claro, posteriormente a esta lectura, en donde es una primicia, porque vamos a poder acceder un poco a anticiparnos a lo que ella va a montar y lo que vamos a ver como un resultado prontamente. Y después vamos a poder tener la instancia de poder dialogar con ella, poder consultar, preguntar sobre las metodologías que ella utiliza para poder primero llegar a la construcción de ese texto y también
meternos en el ámbito de cómo resuelve el texto, porque ahora vendría esta otra etapa, ¿ya? Estamos justo como que se va a abrir una etapa que es como en la mitad. Primero la etapa de construcción del texto, que es lo que vendríamos a ver hoy día, y después cómo eso se va a transformar en obra, ¿no? Y ahí un rol importante juega el elenco, encarnando, dándole cuerpo y vida a esos personajes maravillosos que construye Carla Zúñiga. Bueno, qué interesante. Y estuvo en este mismo sitial Ujú. Javier Casanga hace unas semanas, director de la obra El Amor, con dramaturgia de Carla Claro. Zúñiga, con las actuaciones de Jimena Rivas y Alejandro Castillo en Matucana 100. Súper interesante la propuesta. Sí, bueno, lo interesante también de esto es que Carla Zúñiga, si bien es cierto que siempre la asociamos un poco a esta dupla creativa, ¿no? Casanga Zúñiga, que es una dupla que genera, es una ecuación súper buena en el fondo. Es súper lindo lo que ocurre entre sus dos cabezas y lo que finalmente termina siendo la obra de teatro que generalmente vemos cuando ellos trabajan en conjunto. Pero lo interesante de esto es que es un proyecto más en solitario de Carla, en donde ella también está abordando el área de la dirección, que lo viene desarrollando desde hace algún tiempo, y es interesante poder ver ese universo más acotado quizás, que tiene que ver con su autoría, con su mirada, con su sensibilidad. A mí me parece súper interesante lo que hace ella. Muy interesante. Y estamos viendo en el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile el afiche, ¿no? Dice apertura de proceso Perdidos en el Espacio Sí. con Carla Zúñiga. Y esto es hoy, repitamos, a las 19 horas. Hoy día a las 19 horas en el CEP se pueden inscribir, es gratis, ¿ya? Se pueden inscribir ahí en el sitio del CEP, encuentran dice procesos creativos, hay una pestaña que dice procesos creativos y ahí pueden encontrar los links para inscribirse en los formularios. Ahora, si alguien no se alcanzó a inscribir y llega directamente, también no lo vamos a dejar afuera. Así es que puede asistir directamente al CEP que queda en Monseñor Sans Sotero Sanz. 162, Providencia. Sí, ¿Viste? exactamente. Muy bien. Y el sitio es sepchile.cl. Ahí pueden conocer al detalle de toda la programación. Sí, Recordamos entonces la invitación a la apertura del proceso creativo de Perdidos en el Espacio con Carla Zúñiga, directora y dramaturga. Hoy a las 19 horas en el CEP. Puede llegar sí. en metro, se baja en Pedro de Valdivia. Exactamente, ahí muy cerquita del metro, muy cómodo además el lugar, el espacio, el auditorio en el que estamos realizando este proceso. Qué interesante este ciclo que comenzó, bueno, con una sesión llamada Dramaturgia Viva, Posibilidades y Decisiones al momento de escribir. Cuéntanos cómo se inició este ciclo. No, estuvo súper interesante. Lo que hizo Guillermo Calderón, que prácticamente fue como una especie de performance en donde él estaba escribiendo ahí sobre el escenario, partió escribiendo sobre una idea, se proyectaba en una pantalla la escritura de él, el computador donde él estaba escribiendo y la idea era que la gente pudiera ir interviniendo, dando ideas que él iba asimilando y las iba incorporando en la escritura. Eso dio origen a un texto y después ese texto fue leído por dos actores, actrices ya maravillosos que lo hicieron muy bien y él también dio ciertas instrucciones para poder ir viendo cómo podía evolucionar esta creación que había hecho recientemente. Entonces fue súper lindo porque al mismo tiempo de ver la metodología de creación pudimos asistir en el fondo a ese momento tan íntimo que tiene un escritor. O sea, imagínate poder ahí boyerear un poco lo Claro. que es el momento de la escritura, que es una cuestión tan sensible, tan personal. A mí lo estaba mirando y entre que me producía mucho placer poder ver esto, pero también era como sentirme un poquito incómodo, porque, porque también era como cómo estoy asistiendo a este espacio de intimidad brutal y linda, Es ¿no? como un nacimiento, ¿no? De una obra creativa, de algo Exacto, que- exacto. Y después se generó un diálogo también y estuvo súper interesante. Llegó harta gente a pesar de que ese fue el día del
presunto diluvio que íbamos a tener, Ah, que mira. no fue tal, pero igual fue un día complejo en términos de el clima. Qué bien. Bueno, y el 26 de junio también es muy interesante. Si a usted le gustan Los Prisioneros, el radioteatro, el podcast, va a participar la actriz y dramaturga Trinidad Piris, quien nos va a contar sobre el podcast biográfico Necesito poder respirar la vida de Jorge González. Sí, Un podcast bien premiado sí, que repasa la vida de este ídolo de la música chilena. sí. Cuéntanos sobre la propuesta, ¿no? Porque, claro, uno suele pensar como más bien en obras de teatro, pero qué interesante que se abran a cómo se piensa y se realiza un podcast. Sí, bueno, es que Trinidad Piris, antes del podcast, me refiero antes del podcast, que es como una etapa de su autoría también Sí. como creadora. Ella desarrolló un trabajo escénico importante en un colectivo que se llama Marabolimas Piri, en donde hicieron obras como Helen Brown, en donde efectivamente lo narrativo, ya la narración, era como el foco de atención principal de la puesta en escena, ¿ya? Entonces, un poco que haya desencadenado su autoría en el podcast no es una cuestión como bien orgánica y natural. Ha sido súper interesante lo que ha hecho ella con el podcast. Bueno, está el de Jorge González, el Necesito Poder Respirar, está el de Ana Cook y hay otros más que... Ahora está La Fiebre del Oro, que también lo recomiendo que lo escuchen, si pueden verlo por ahí. Y lo interesante es que, claro, en este caso vendría a ser como una vuelta. Si ella pasó del teatro al podcast y ahora estaría pasando del podcast al teatro con Necesito Poder Respirar en versión escénica. No es una obra acabada lo que vamos a ver, pero es justamente un proceso de cómo ella podría volver a traducir ahora lo que es un nacimiento, algo que surge en el formato podcast, ahora sobre el escenario, con un podcast que fue súper interesante y que tuvo harta resonancia, que tiene harta escucha. Entonces creo que puede convocar a mucha gente y puede ser interesante también ver esta versión de lo que ya conocemos del podcast ahora sobre el escenario. Bueno, qué interesante posibilidad también para innovar desde los formatos, ¿no? Que siempre es un desafío desde el periodismo, desde en Sí, general las carreras vinculadas a la comunicación. sí, o sea, yo creo que ese es un poquito cuando lo que decía al principio, estamos en un proceso de replanteamiento de las formas, alude un poco a eso, a poder, por eso también fue interesante tener dentro de la programación de esta primera versión del ciclo Procesos Creativos, tener una parrilla programática tan diversa que pudiera también incluir a alguien que probó un formato distinto como el podcast, pero ahora traducirlo al escenario. Recordamos la invitación a participar del ciclo de procesos creativos del Centro de Estudios Públicos, hoy a las 19 horas, y también Trinidad Piris es el 26, ¿cierto? El Sí, jueves 26 de jueves junio. 26. Lo mismo, también se pueden inscribir, es gratis. En fin, están muy, muy, muy invitadas e invitados. Bueno, y quisiera preguntarte por el proceso. Juan Pablo Mm, Peragalo está aquí mm, invitado como co-curador, ¿no? Junto a mm, Javiera Parada. Me sí. imagino que es difícil seleccionar, ¿o no? Nosotros aquí tenemos todas las semanas decenas de... Están pasando cosas muy interesantes. ¿Cómo Claro. fue el proceso de curar o de elegir estos primeros invitados? Bueno, tuvimos varias reuniones en donde nos concentramos fundamentalmente, bueno, primero partimos pensando en hacer un ciclo, pero todavía no sabíamos muy bien de qué, ¿ya? Y ahí fuimos enfocándonos en que quizás lo que más podía sintonizar con la línea que ha desarrollado el CEP como un centro de estudios, es la parte más de la investigación. Entonces, por lo tanto, el proceso de creación es un proceso de investigación escénica, creativa, pero es una investigación. La investigación artística necesita también ir encontrando espacios de validación como investigación. ¿Ya? Hay un debate ahí académico súper interesante de la validación de las artes como proceso de investigación en relación a las ciencias más duras que ya tienen ese territorio ganado. Entonces, creemos que a través de este proceso de creación vinculado a la investigación, que su validación es importante. Entonces,
En base a eso empezamos a ver cómo, qué invitados podíamos tener que nos parecieran interesantes sus investigaciones y también pensando en que fueran nombres que pudieran convocar, porque también como es una primera versión del ciclo, es importante que podamos generar interés también para que se empiece a visibilizar como un espacio y que se proyecte en el futuro también. Bueno, qué interesante. Se pueden hacer muchos ciclos más con lo que está pasando en nuestro sector, lo que nos tiene muy esperanzados, ¿no? Hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo. Ya no se nos comienza a acabar el tiempo, pero quisiera preguntarte sobre estos futuros posibles del CEP, ¿no? ¿Cómo imaginan ustedes estos futuros ciclos centrados en la creatividad? Estoy súper en el presente en este minuto, ¿ya? Porque hoy día tenemos la presentación de Carla Zúñiga. Pero yo lo veo como efectivamente, como dice la frase, futuros posibles. Es decir, creo que a partir de esto podemos ir proyectando, y en relación a la resonancia que ha tenido el ciclo, el interés que ha generado, podríamos imaginar que se vienen nuevas versiones, que en las próximas versiones quizás podríamos abordar quizás ya a lo mejor temas más específicos de contingencia o de interés público, quizás una línea curatorial que también pueda tal vez vincular a procesos de creación en torno a la danza también, porque las artes escénicas obviamente no son solamente el teatro, y la música también. Entonces podríamos tratar de abrirnos hacia un ámbito un poco más interdisciplinario también, ¿no? Es súper interesante lo que se hace en Futuros Posibles también ahí en el CEP. Yo estuve asistiendo al ciclo que se desarrolló en el verano, de música, un ciclo de música que se desarrolló ahí, que fue súper interesante. Tuve la oportunidad de ver a Fiat 600, que es uno de los ex Pinochet Boys, ahí disjoqueando, y también estuvo el director de la radio Isla Negra, que también es una radio independiente. Fue un ciclo que se llama Sonidos Contracorrientes, que se va generando ahí un relato en torno a la cultura y el arte en el Centro de Estudios Públicos, que creo que está siendo súper interesante. Qué bien que se abran nuevos espacios. Recordamos las coordenadas, cepchile.cl, toda la información. En Instagram están también como cepchile. Y hoy a las 19 horas, apertura del proceso Perdidos en el Espacio con la dramaturga y directora Carla Zúñiga en Monseñor Sotero Sanz 162 Providencia. Exactamente, ahí los vamos a estar esperando. Y nada, después de la lectura, insisto, hay un diálogo que se puede abrir, y eso yo creo que es súper interesante. No pierdan la oportunidad de poder asistir y hacerle las preguntas que siempre le han querido hacer cuando van a ver una obra de Carla Zúñiga, poder hacérselas, tener la oportunidad de conversar con ella directamente. Qué gran oportunidad, y de conectar también con personas que comparten los intereses, ¿no? Siempre puede salir ahí alguna colaboración virtuosa. Exactamente, esa es la idea. Perfecto, muchas gracias Juan Pablo Peragalo, co-curador de procesos creativos del Centro de Estudios Públicos. Y nosotros seguimos avanzando en el semáforo y vamos a presentarles una nueva canción, un lanzamiento reciente, una colaboración entre Ismael Odó y Tata Barahona. Esto se llama Todo es un enigma.